Siguiente punto, aquí vamos a revisar diferentes definiciones de ángulos que se forman al trazar, al tener dos rectas paralelas cortadas por una transversal. Hay diferentes ángulos que se forman a partir de distintas definiciones. Iniciamos con el primero. Dice, en un par de líneas paralelas cortadas por una transversal, los ángulos opuestos por el vértice son parejas de ángulos que comparten un vértice y los lados de uno son prolongación de los lados del otro. La medida de los ángulos opuestos por el vértice es la misma. Entonces, cuando tenemos estas rectas cortadas por la transversal, hay dos vértices, que es el punto donde cortan esas rectas. Por aquí yo los estoy poniendo para que lo logren visualizar. Entonces son estos puntos. Aquí tenemos un vértice y el otro lo tenemos por acá. Entonces, estos ángulos que se llaman opuestos por el vértice, dejando a un lado esta definición, son los que están uno de un lado y otro del otro. Por ejemplo, aquí me están diciendo que el 1 y el 3 son opuestos por el vértice, porque uno está de un lado y otro del otro. Comparten el mismo vértice y comparten los mismos lados. Entonces, 1 y 3 es uno de ellos. El otro sería 2 y 4, que sería parte de lo que tienen que complementar aquí en esta actividad. Y acá en la parte de abajo tenemos otros opuestos por el vértice que ustedes también tendrán que escribir aquí. Entonces, en esta parte de arriba es 1 y 3, 2 y 4. Entonces, ustedes buscan los opuestos por el vértice en esta parte de acá. El siguiente es los ángulos adyacentes. Dice que son la pareja de ángulos que comparten un vértice y un lado. La suma de estos ángulos adyacentes es igual a 180. En el anterior, en el opuesto por el vértice, me faltó mencionar entonces que estos ángulos son exactamente iguales, miden lo mismo. Aquí en los adyacentes son los ángulos que están uno al lado del otro. Por ejemplo, el 1 y el 2 me están diciendo que es adyacente. El 2 con el 3 también sería adyacente, 2 y 3 porque están juntos. 3 y 4 y 4 y 1. Y estos ángulos juntos suman 180 grados. Cabe mencionar que 180 grados corresponde a la mitad de un círculo, al ángulo comprendido en la mitad de un círculo. Entonces, si vemos, al sumar estos dos o al tener relacionados esos dos ángulos, vemos que se forma la mitad de un círculo siempre. Por lo tanto, siempre van a sumar 180 grados. Ya les dije las cuatro parejas en la parte de acá de arriba. Acá en la parte de abajo, por ejemplo, el 5 y el 6 sería otros ángulos adyacentes. Hay que encontrar cuáles más para completar los 8 que hay en total. Los siguientes son los ángulos alternos internos. Me dice que son parejas de ángulos que se encuentran entre las paralelas y los lados opuestos de la transversal. Estos no comparten vértice, pero sí un lado y tienen la misma medida. Entonces aquí los ángulos alternos internos son los siguientes. Me dice que están dentro de las paralelas, perdón. Entonces puede ser, o vamos a trabajar con el ángulo 3, 4, 6 y 5, porque son los cuatro ángulos que están dentro de las paralelas. Los que están por fuera es el 1 y el 2, el 7 y el 8. Entonces, estos ángulos, estas parejas, por ejemplo, el 4 y el 6, son alternos internos. Me dice que están dentro de las paralelas y que uno está de un lado de la transversal es la recta verde, uno de un lado y otro del otro, y no comparten vértice. Entonces, los únicos que pueden ser alternos internos es el 4 con el 6 y el 3 con el 5. Ahí nada más tenemos dos parejas. Los otros ángulos son los alternos externos. Es muy parecido al anterior, pero ahora aquí me dice que esos ángulos están fuera de las paralelas, pero también uno de un lado y otro del otro. Entonces aquí, en estas rectas, los alternos externos, les repito, externos son 1 y 2, 7 y 8. Y también uno debe de estar de un lado, otro del otro y sin compartir el vértice. Entonces aquí los alternos externos es el 1 con el 7 y el 2 con el 8. Estos ángulos, los alternos internos y alternos externos, miden lo mismo. Y los últimos, los correspondientes. Estos ángulos correspondientes, imagínense que tenemos este dibujo en una hoja y que trazamos una línea o cortamos en la mitad, exactamente a la mitad. Entonces, al hacer ese corte, este vértice hacemos que coincida con el de abajo.
y los que queden uno encima del otro serán los correspondientes. Por ejemplo, aquí el 1 y el 5